Nos alegra saludarles en una nueva edición de Desinformación y Odio, la geopolítica del antisemitismo que nos ofrece el politólogo David Es una Benatar. palabra difícil. Hola Raquel, hola, ¿qué tal a todos? Hola, y es una materia complicada, Sí, eh, sí, sí. no solo para decirlo, para que lo digan las presentadoras, sino para analizarla como haces tú, David. Seguimos hablando de Rusia. Sí, hoy vamos a hablar de Rusia y sobre todo ya hemos hablado, hemos puesto los ejemplos de antisemitismo en los últimos años, antes y después del 7 de octubre, y hoy le vamos a dar un sentido geopolítico reconectándolo con el que lo voy a repasar ahora, el concepto de poder afilado. Ese poder que lo que buscaba no era realizar una coerción ni intentar seducir, sino distorsionar, polarizar, distraer, desinformar. Entonces vamos a relacionarlo, los ejemplos que lo voy a ir repasando, y vamos a darles un sentido geopolítico. Para esto, bueno, lo primero que hay que entender es la posición geopolítica de Rusia. Rusia, como ya sabemos, muchas veces ha intentado presentar como hegemón global, como un líder regional, pero también un líder global. Entonces, como que tiene un ímpetu, como un objetivo nacional, no de expansión, pero sino de controlar, de influencia regional, incluso global. ¿Qué pasa? Que a partir de más o menos 2014 eh, empieza a haber una radicalización también por lo que ocurre con Ucrania, con el Euromaidán. Entonces, Rusia empieza a radicalizarse y a adoptar discursos y empieza a hacer alianzas con grupos internos que son, bueno, grupos radicales, discriminatorios, en parte como para poder solidificar esa influencia y esa conexión con los grupos de extremos, no solo del propio Estado ruso, sino de otros estados. Eh, Esto se traduce en que progresivamente Rusia tiene una radicalización en difusión de teorías de conspiración, discursos discriminatorios, especialmente relacionados con el racismo, xenofobia, pero también el antisemitismo. Rusia, por ende, al hacer estos pactos o radicalizarse o juntarse con estos grupos radicales, pues al final se ve obligada a adoptar estos discursos para poder seguir manteniendo esa influencia. ¿Se ve obligada Se ve obligada, entre comillas, porque es un camino que al final se decide, hay agencia, no es que se vea obligada, pero al final si te has juntado y te mantienes en ciertos sectores, tienes que de alguna forma sentirte obligado a reproducir, en este caso, pues teorías de la conspiración y, bueno, pues otros discursos Sí, discriminatorios. les resulta conveniente Sí, para resulta mantener esa conveniente. hegemonía de la que hablabas, ¿no? Uno de estos elementos, bueno, que ya vamos a entender un poco geopolíticamente por qué empieza a darse antisemitismo con el 7 de octubre en Rusia, es que Rusia vincula tanto el conflicto de Israel entre Hamas con su propia narrativa en la guerra de Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Que Putin y otros líderes rusos afirman que Occidente, en este caso Estados Unidos, y por arrastre Israel, en el caso de la guerra de Israel y Hamas, Occidente sería responsable de las tensiones globales, incluyendo tanto el conflicto en Gaza como la guerra en Ucrania, lo que reforzaría la narrativa de que se están luchando contra un enemigo común, el imperialismo occidental, básicamente. Aquí nuevamente, que bueno, no lo mencioné porque no me da tiempo a mencionar todos los ejemplos en el episodio anterior, también se reproducen estereotipos antisemitas de judío como capitalista, como poderoso, como detrás de todos esos poderes capitalistas económicos. Colonizador. Efectivamente, y claro, ese imperialismo con el que hay que luchar, según ese discurso de la Unión Soviética, se sigue arrastrando a día de hoy y las izquierdas de muchas partes del mundo. Y claro, hay que luchar contra el enemigo común. Nosotros, en este caso Rusia, digo nosotros, estamos luchando contra ese enemigo común en Ucrania, que representa a Occidente, pero en Israel y Gaza, Occidente lo representa Israel, por lo que al final es como estar luchando contra el imperialismo, esa idea del judío como imperialista, colonizador, etc. También otro de los elementos que vemos es la inversión del holocausto. Ya explicamos por qué el antisemitismo y en este caso lo podemos volver a ver. ¿Para qué? Para legitimizar una acción ofensiva, en este caso una acción geopolítica. ¿Cómo se viene legitimizando? A través de la inversión del holocausto. Es decir, vamos a intentar desnazificar Ucrania. Es una legitimización del conflicto, de algo puramente político, a través de una narrativa antisemita. Es banalizar el holocausto, atribuir elementos del nazismo al régimen, o bueno, al Estado ucraniano, en este caso representado por un judío que es Presidente el presidente Zelensky. Zelensky. Entonces, bueno, pues vemos cómo esa inversión, esa narrativa antisemita, pues tiene un efecto, una consecuencia geopolítica.
¿Qué vemos también? Polarización, nuevo elemento que también lo vemos en lo que es la teoría del poder afilado, polarizar una sociedad. ¿Cómo se ve la polarización? Con el ejemplo que vimos en el episodio anterior de cómo Rusia penetra, por ejemplo, en este caso Francia, pues eso, propagando narrativas antisemitas, creando confusión de quién ha hecho qué, impregnando las redes sociales de contenido judío sospechoso. Esto tiene un sentido, cito a una autora que se llama Tabarovsky, al inyectar teorías conspirativas dentro del discurso público, en este caso el antisemitismo, como ella misma dice, el antisemitismo utilizado políticamente como arma socava la confianza de los ciudadanos en la democracia y las instituciones democráticas. Aviva la ira e invita a ideologías extremistas y liberales a ingresar a la corriente política dominante. Es decir, que el antisemitismo crea una situación o un estado de inseguridad de una élite que nos está dominando o de que fractura más la sociedad, y es muy útil precisamente para la polarización de terceros países. Pero el uso del antisemitismo. El uso del antisemitismo, sí. Pero lo que más vemos en el caso de Rusia y su sentido geopolítico de la utilización del antisemitismo, quizás sea algo que tiene mucho que ver con el poder afiliado, que es la distracción. Al final, el Kremlin lo que hace a través de su maquinaria propagandística es estar utilizando el conflicto de Israel y Hamas para restar importancia a sus propias acciones en el conflicto, incluso relativizarlas. De esta forma se pondría el foco sobre los derechos humanos violados por Israel, o los crímenes de guerra cometidos por Israel, alentados con narrativas antisemitas, donde pues se relativizarían los suyos propios. Impregnamos las redes sociales de lo que está haciendo Israel, entonces nuestro conflicto y nuestras violaciones de derechos humanos pasan a un segundo plano. ¿Qué pasa? Que todas estas narrativas y todas estas manifestaciones de lo que pasa en Israel vienen a través de estereotipos antisemitas. Muchas de las cosas para lo que instrumentaliza Rusia, en este caso el antisemitismo, aunque no siempre, porque antes del 7 de octubre también ocurría, es para reforzar el discurso anti-israelí, en este caso. Pero ya como vimos antes, incluso desde el inicio de la guerra de Ucrania, donde aún no había ocurrido los atentados del 7 de octubre, ya había antisemitismo. Muy instrumentalizado, además. Pero, contemporáneo. Sí, pero a partir del 7 de octubre cambia y el antisemitismo se viene a reforzar la idea de contra de Israel. Y por último, la cohesión interna. El poder afilado no es solo una forma de injerencia externa, sino que también sirve como una forma de control doméstico. Y la cohesión interna se ve también en discursos en las propias redes sociales rusas, que al final es en idioma ruso parlante o dentro de la rusosfera, que es decir, que tiene un sentido doméstico, como digo. ¿Y qué sentido tendría usar el antisemitismo como control doméstico? Bueno, pues hay una teoría, que es la teoría de la amenaza integrada, de Stefan y unos cuantos autores más, que básicamente en momentos de crisis interna, como es el caso de una guerra, el caso de la guerra con Ucrania, en lugares de contextos pro régimen, donde la gente se siente más vinculada, que es un contexto de guerra, las narrativas antisemitas serían amplificadas, es decir, un enemigo común, para consolidar un frente interno unificado ante un enemigo percibido. Si nos fijamos en los discursos nacionalistas rusos en VK, en la plataforma, de verdad es como Twitter, pero en Rusia y es de las más utilizadas, el nacionalismo ruso, esos grupos nacionalistas extremos, que VK, se me olvidó mencionarlo, pero tiene el dominio de instituciones públicas rusas, o sea que no es una entidad privada, sino que es una aplicación que está dominada estatal. Pues esos discursos de redes nacionalistas son y cargan mucho con muchas narrativas antisemitas. En la guerra de Ucrania directamente se acusa al judío de ser el culpable de estar de la guerra de Ucrania, pero también en Israel y la guerra contra Hamas, en el sentido de que también es el judío el que ha provocado esto. Bueno, un montón de retóricas y narrativas que, como digo, en momentos de crisis identitaria, en este caso Rusia, pues una narrativa, buscar un enemigo común, que es la teoría de la amenaza integrada durante tiempos de guerra, es muy poderoso. Y en este caso, el antisemitismo, que no es un fenómeno nuevo tampoco en Rusia, pues es algo que resurge, ¿no?, como para unificar de alguna forma a la sociedad en torno a ese enemigo y no buscar fracturas.
Ya lo hicieron los Reyes Católicos, ya lo Sí, hizo Goebbels. es que es muy poderoso el uso del antisemitismo en concreto, porque al final el antisemitismo, como ha ocurrido en otros contextos, es algo que lleva muchísimos años existiendo, está muy estructurado en las instituciones y en este caso en Rusia más. Entonces, es como que es muy poderoso porque inconscientemente pues arrastramos muchas retóricas y que al final es muy fácil llegar a instrumentalizarlo porque es muy, muy recurrente. Y en el caso ruso, en un momento de crisis, pues cómo devolvemos el sentido identitario con un enemigo común, en este caso es Occidente, pero es que Occidente viene representado o estigmatizado a través de la idea del judío poderoso. Entonces, todos estos ejemplos que he puesto del antisemitismo ruso tienen un sentido geopolítico. Es interno, como digo, para cohesionar una nación, que es algo tremendamente geopolítico, pero también como arma externa, como hemos visto en el caso de Francia. O sea, es como un... Entonces, por eso digo que el caso del poder afilado casa muy bien, porque lo usamos para unir, pero lo usamos para polarizar en un tercer país, que queremos desestabilizar, que queremos confundir. Entonces, en el caso de Rusia es muy interesante. En el próximo programa hablaremos de Irán, que es más interesante aún en mi opinión. Y algo que ya adelanto es que en el caso ruso tiene un sentido más pragmático. En el caso de Irán es más existencial, es más identitaria esa lucha con componentes antisemitas. En el caso de Rusia es más pragmático en el sentido que se ha ido modificando en torno al contexto geopolítico. Si nos damos cuenta, antes del 7 de octubre el discurso también había antisemitismo, pero no era tanto dentro del discurso antisionista, sino que se cargaba contra la identidad judía de Ucrania, de Zelensky, y después cambia. Entonces, dependiendo del contexto geopolítico, el antisemitismo lo encontramos en diferentes espacios. Pero en Irán, como ya veremos, a diferencia de Rusia, se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo en el mismo espacio. Wow. Así que gracias, va a ser muy interesante. Sí, muy. Bueno, ahora entienden el éxito que está teniendo el programa de David Benatar. Les esperamos en la próxima entrega con esta amenaza iraní, también lo que tiene que ver con la utilización del antisemitismo. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a ti, Raquel.